Bienvenidos a Ellas Dicen. Nuestros niños y adolescentes son parte fundamental de nuestra sociedad. La protección de ellos y la de sus derechos son esenciales para tener un mejor país. Por ello, la comunidad de padres más grande del país aboga diariamente por su cuidado, enfrentando industrias como la de la comida chatarra y bebidas azucaradas. Síganos en redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co y saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Y para hablar sobre esta importante misión, le damos la bienvenida a Carolina Piñeros Ospina. Ella es directora ejecutiva de la red Papás, una corporación sin ánimo de lucro que aboga por la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Carolina, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Qué es Red Papás? Mira, somos una red de padres y madres que se creó en el año 2003, hace 16 años, y nuestro propósito, como tú lo dijiste, es abogar por la protección de los derechos de niñas y adolescentes en Colombia, pero la manera como lo hacemos es fortaleciendo las capacidades de los adultos. Es decir, a pesar de que trabajamos por los niños, nuestra tarea día a día es fortalecer las capacidades de adultos, y entre esos adultos estamos hablando de padres, madres, cuidadores. Trabajamos muy cerca también de los colegios, pero también en cada tema que trabajamos vinculamos a otros actores sociales. Creemos firmemente, y así lo dice también los derechos de la niñez y la adolescencia, el Código de Infancia y Adolescencia dice que somos todos corresponsables en su cuidado y protección. Entonces, cuando hablamos de algún tema, como lo decías tú ahora, de pronto la comida chatarra, estaría mal pensar que solo es un problema de pronto de los padres o de los colegios. Es un problema de toda la sociedad, y como tal, la manera en que, como trabaja Red Papás y como lo ve, es involucramos a todos los que tenemos una responsabilidad asociada, por ejemplo, con ese tema. Carolina, hoy por hoy la Red Papás, ¿cuántos colegios tiene involucrados? ¿Cuántas personas hacen de esta red? Porque lo mencionamos, es la red más grande de padres de familia que existe en todo nuestro país. Bueno, pues mira, cuando empezamos, pues éramos un grupo de voluntarios, y tal vez en el 2003 los primeros colegios fue un grupo de 35 colegios que dijo: quiero ser parte de Red Papás. Eso era específicamente en Bogotá, y pues ha sido un proceso de inventarnos qué era eso de hacer una red de padres y madres. Hoy pues les cuento que somos 32 personas ya en la nómina de Red Papás. Un poco más de 15 personas, entre 15 y 16 personas en este momento trabajando por proyectos en la red con prestación de servicios, y colegios vinculados. Tenemos 520 instituciones educativas vinculadas en 21 departamentos del país. Estos son cerca de 28 nodos de red. Para nosotros, ¿qué es un nodo de la red? Es un grupo de colegios, entre 10 y 25 colegios, que se reúnen y empiezan a trabajar los temas propuestos por Red Papás, pero a su vez esos mismos nodos de la red, que están regados por 21 departamentos de Colombia, son también los que nos ponen las tareas, las preocupaciones y el trabajo. Y funciona muy parecido a cómo funcionó tal vez el primer nodo de Red Papás, que fue cuando se creó. ¿Pero eso más o menos son qué? ¿Como 600 personas? 650.000 padres y madres. Increíble. A nivel nacional, sí, señora. Bueno, ¿cuál fue ese primer caso que llamó la atención de ustedes, que dijeron: hay que asociarnos, hay que juntarnos, aquí tenemos que hacer algo? Bueno, la primera preocupación, imagínate, que nos convocó fue las emisoras juveniles. En Bogotá, muchos de los colegios, específicamente privados, tienen unas largas rutas escolares, y en esas rutas escolares empezó a haber la preocupación de que lo que los niños estaban oyendo, los temas del día, la invitación a participar en concursos, ya empezaba a darse este tema que los niños iban con celulares y las llamadas, y esa fue como la primera preocupación que nos convocó. Eran estos programas
de las mañanas, de primera hora de las mañanas, que le hablaban a nuestros niños en las rutas escolares. Bueno, pero ¿y entonces cómo hace este grupo de padres, que en ese momento era pocos, con pocos colegios, y dicen, nos vamos a enfrentar contra los medios de comunicación, con estas empresas grandísimas que además generan muchos ingresos a través de la pauta de esos programas, y nosotros les vamos a decir, no, nosotros consideramos que como nuestros niños que son menores de edad y están escuchando eso en las rutas, esos contenidos no son apropiados? Sí, y creo que... porque suena un poquito, no sé cómo pasó eso. Fue muy difícil, y tú tienes razón en algo, y es que adicionalmente era como nos estábamos metiendo con la libertad de expresión, que es el bien más preciado de todos los colombianos, ¿cierto? Como que sentían, digamos, la radio cuando empezamos a acercarnos a ellos, porque también una de las cosas que hacemos es que para nosotros es muy importante esa conversación, ese diálogo. Entonces lo primero que hicimos fue contarles que eso nos estaba preocupando. Fuimos a muchas reuniones, por ejemplo, de Asomedios, de la ANDA, a las juntas directivas. Tuvimos muchas reuniones, por ejemplo, en RCN Radio, en Caracol, y nos preguntaban como, ¿qué es esa preocupación que ustedes tienen? Y encontramos algo muy curioso. Imagínate que muchos de ellos decían, sí, a mí no me gusta que les hablen hacia mis hijos, yo no dejo oír esto a mis hijos, pero éramos capaces de ponerlo allá al aire. Y para ponerles un ejemplo, ponían temas del día que eran como tips para copiarse en el colegio, o cómo robar en un supermercado, o cuéntanos si has tenido experiencias sexuales con la empleada del servicio, cosas que decíamos, pero si ellos están pensando en los niños, ¿por qué hacemos esto? Entonces, quiero contarles que con esas primeras conversaciones de pronto empezaron a entender que había alguna preocupación, pero realmente creo que eso no cambiaba un poco la manera de hablar allí en la radio. La política de los medios es, a ver, si esto me está generando una pauta, ¿qué es lo que me está generando unos recursos para yo poder seguir funcionando todo esto? Pues sí, señores papás, entendemos que hay una molestia, pero... Y además, ¿sabes qué aprendimos también? Además, pues te quiero decir que a mí personalmente me encantan los medios. Desde Red Papá somos unos fieles creyentes de los medios, de los comunicadores. Tratamos de apoyar permanentemente a los periodistas porque creemos que el rol transformador que tienen en la sociedad es increíble. Entonces era cómo nos acercábamos y entendíamos que era simplemente la manera como ellos lo estaban haciendo, y les costó mucho trabajo entender. Inclusive en algún momento llegamos al dueño de la cadena radial, contándole nuestra preocupación, diciéndoles que sabíamos que eran empresarios comprometidos con el país, pero que queríamos que tuvieran, digamos, que miraran no solo el rating, sino también miraran a una audiencia que por su edad, pues era una audiencia que requería una especial mirada. En su momento ellos nos dijeron que no, que nunca intervenían en los contenidos, y nosotros lo que hicimos acto seguido fue, habíamos hecho durante ese como primer año de trabajo un monitoreo, y teníamos 35 empresas que eran las que pautaban en esto. Entonces también invitamos a esto ya fue en enero tal vez del año 2004, en enero y febrero, invitamos a los 35 presidentes de estas empresas que pautaban en esas emisoras, o en esa emisora específicamente, que fue la primera actuación que tuvimos, diciéndoles que los invitábamos a tener en cuenta no solo el rating, sino también los contenidos, y que pensaran que le estaban hablando a una audiencia infantil, porque era curioso. Imagínate que la emisora vendía esto como, aquí le está usted hablando a niños entre 8 años y jóvenes entre 25 años. O sea, ese era su público. Ellos sabían perfectamente que sí estaban hablándole a niños de 8 años. Perfectamente. Con contenidos que no eran para niños de 8 años. Entonces imagínate que a raíz de eso pasa una cosa que fue increíble, y fue que no supimos qué pasó con todas las empresas, pero 11 de ellas nos dijeron, tienen razón, vamos a reevaluar esto. A raíz de eso pues nos llega una carta muy amenazadora diciendo que nos iban a demandar por graves perjuicios
económicos y por competencia desleal. Nosotros respondimos esa carta, pues a mí en ese momento me asustó mucho, yo era ya la representante legal, nunca había tenido problemas creo que ni con un vecino como para meterme pues en una pelea de esta categoría. Sin embargo, les contestamos muy tranquilos porque entendíamos que el tema ni era causar ningún daño económico, ni éramos competencias, es decir, no, nosotros aquí somos un actor interesado en que las cosas se hagan mejor. Y creo que a raíz de eso, aunque fue una primera respuesta muy, digamos, muy agresiva, tiempo después se sentaron con nosotros, nos contaron que habían visitado ya muchos de los anunciantes y que habían hecho un compromiso directamente con ellos para ser más cuidadosos, un poco entendiendo que esa audiencia requería esa especial cuidado. Carolina, pero y usted con esa vocecita tan suavecita, y a usted sí que le gusta la pelea con los grandes, porque primero se mete con los medios de comunicación, ahora con las compañías de gaseosas y con todos los que tiene que ver con la comida chatarra. ¿A usted qué la motiva para dar esas peleas? Pues yo creo que la motivación no es pelear, ¿cierto? La motivación finalmente es ayudar a todos a entender que nos toca poner a los niños en el centro. Entonces fíjate que la manera de hacerlo es finalmente recordándonos si nosotros hacemos lo que dice la Constitución, porque es que esto lo dice la Constitución Nacional, dice los derechos de los niños son prevalentes, el artículo 44, y la Ley de Infancia y Adolescencia en el 2006 nos dijo, ay, y todos somos corresponsables. Entonces finalmente ese es un poco nuestro rol y nuestra tarea, y nosotros no hacemos de esto una pelea, ni se trata de hacer una pelea. Obviamente entendemos que cuando uno habla de estas cosas se presenta una tremenda oposición y entendemos que hay unos intereses económicos, pero finalmente el rol de una mamá no es decir o preocuparme porque unos ganen más o ganen menos, ese no es el tema. El rol finalmente y nosotros creemos que aquí lo que se está poniendo en el centro es el bien de todos. Si yo no quiero esto para mis hijos, porque mira, es una cosa que vuelve a ocurrirnos, el presidente de la compañía, el gerente de mercadeo, no le da a sus hijos estos productos, porque sabe que son nocivos si los consumen sus hijos de manera habitual. ¿Ustedes cómo detectan en esa comunidad las problemáticas de los niños? Y una vez las detectan, ¿cómo es ese campo de acción, cómo es esa ruta para poder enfrentarlos? Sí. Te contaba que funcionamos con unos nodos de red. Por ejemplo, mira, últimamente, y lo conversábamos ahora antes de estar en cámaras, nos ha llegado mucha preocupación por parte de los rectores, específicamente del tema del vaping, de los vapeadores. Entonces, son los mismos colegios, los mismos padres los que nos van poniendo los temas en la agenda. Pero contémosle a nuestros televidentes, el vaping es una alternativa, digamos, que salió al cigarrillo, donde se mercadeó como algo que no era nocivo, que tiene sabor a chicle, a frutas, que es bastante atractivo y que ahora los niños y las niñas y los adolescentes lo están consumiendo mucho. Claro, entonces fíjate que ese es un ejemplo perfecto para contarles cómo funciona esta red. Llega la preocupación de, ay, los niños están usando vapeadores, les venden en todas partes, y llega la pregunta, ¿qué pasa con eso? ¿Es inocuo? ¿No les hace ningún daño? O sí puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Red Papás busca siempre también tener evidencia científica que nos permita entender y actuar. Esto no quiere decir que porque a mí no me guste o no me parezca, y eso también me ayuda a responderte el otro que estábamos hablando, que esto no se trata de pelear con las empresas que hacen o venden los vapeadores, no, se trata de entender que si es algo que le hace daño a los niños, ojo, no lo debes mercadear a ellos, no se lo debes vender a ellos. Y en este caso específico de los vapeadores estamos muy preocupados porque hay una gran desinformación por parte, digamos, de toda de padres, de madres, de cuidadores, de los mismos colegios. Hemos estado hablando, por ejemplo, con las personas que hacen las ventas de domicilios, los centros comerciales, porque se llenaron los centros comerciales también de estos sitios de venta a las salidas del colegio. Entonces fíjate que pareciera que toca actuar muy rápido, porque muy rápidamente todas estas cosas digamos que se convierten en negocio, llegan muy rápido a nuestros niños y niñas, y
Lo que dice hoy en día la evidencia es que no es inocuo. Vamos a empezar, ya hemos hecho algunas acciones, pero la decisión ahorita que tenemos es hacer un trabajo específico para que exista una reglamentación que, pues, primero diga, esto no es para los niños, no se le puede vender a los niños. Imagínate que cuando nace Red Papás se le podía vender cigarrillo a mayores de 14 años. Una de las primeras peleas que nos dimos también de la mano del Instituto Nacional de Cancerología y de muchos actores que hicieron una tarea muy importante fue lograr que se vendiera a partir de los 18 años. Entonces esto nos da un ejemplo de cuál es el punto, digamos, de nuestro rol y nuestra tarea es informar. Informar y que el Estado haga lo que tiene que hacer también. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los actores sociales y nuestra tarea es, mira, el Estado qué tiene que hacer? Pues poner una ley que diga que si son menores de 18 años no se le pueden vender. Y después, ¿qué hay que hacer? Que los comerciantes no le vendan a los menores de 18 años, que la gente esté informada, que el Ministerio de Salud nos ayude también a que esta información llegue a todos los rincones, que los colegios, los padres estemos informados, y ese es el proceso también de, obviamente, cómo vamos a proteger a niños. Pero Carolina, yo creo que ahí el rol de los papás es muy importante. Y sobre todo de papás que se quieran informar, que los papás busquen, que busquen en Google, que busquen, hay tantas maneras de tener información hoy por hoy y que ellos mismos tengan la información. O sea, no hay que, yo creo que esperar a que todos estos actores que son a la hora, la verdad, tan lentos y que a veces hay tantos intereses que uno ni los entiende, para unos determinar ¿qué me parece que es bueno o no para mis hijos? Pues eso que tú dices es precisamente lo que hace Red Papás. El modelo nuestro de la red lo que hace es eso. Independientemente, por ejemplo, hemos hablado de muchas cosas que todavía no hemos logrado que sean ley. Obviamente queremos que sean ley, queremos que esto ocurra, pero una de las cosas que hacemos es ser ciudadanos activos. Y muchas veces no logramos, por ejemplo, cuando trabajamos con un colegio, a veces no todos los papás del colegio se involucran, pero lo que nosotros hacemos es decirles, no importa, podemos ser 1, 2, 3, 5, podemos cambiar una comunidad. Si yo empiezo a influir, por ejemplo, en el grupo en el que están mis hijos, y empiezo a influir y empiezo a poner temas en la agenda y empiezo a decirles a los otros papás, pongámonos de acuerdo, no demos permiso a nuestros hijos para esto, busquemos más bien que tengan otras alternativas, organicemos otro tipo de cosas. Fíjate que tú ya influiste en este pequeño espacio, y en la experiencia nuestra esto es algo muy lindo que ocurre, y es que cuando hay gente que se empodera así como tú lo propones, de pronto empieza a contagiar a otros, y de pronto es un salón, y de pronto ya no es un salón, sino son varios salones de ese colegio, y de pronto en ese colegio empiezan a pasar otras cosas. Mira, cuando empezamos a hablar de esto, uno de los primeros temas, por ejemplo, que trabajamos también fue el tema de alcohol, y empezábamos a hacer que al principio todo el mundo sentía, yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada. Entonces cuando empieza alguien a decir, no, hagamos cosas, ¿por qué en las fiestas de 12 años, por qué estamos dando cerveza? Y empezamos a problematizar. Entonces tú empiezas a hacer que esto empiece a generar unas formas de actuar diferentes. Pero los papás colombianos son conformistas, ¿nos conformamos mucho? En general sí, y ¿sabes qué? Somos poco participativos. Sin embargo, es parte de la propuesta que traemos ayer, que estábamos en un conversatorio con alguien que trabajamos mucho, que se llama Aulas en Paz. José Fernando Mejía me decía, pues nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio de chip. Entonces, de alguna manera, aunque pueda que seamos así, lo que hemos demostrado es que sí podemos cambiar el chip y que lo estamos cambiando. Y así no logran las leyes, porque con todo el tema que ustedes hicieron de lo de las comidas chatarras y de las etiquetas en las bebidas azucaradas, bueno, puede que no la lograron, puede que eso está ahí pues legalmente no como muy empantanado todavía, pero al Sí. menos le llega, yo creo que a la gente la conciencia y el mensaje de, oiga, yo voy a leer las etiquetas, que yo creo que es algo que mucha gente no tiene en la cabeza. Yo creo que poner estos temas en la agenda es el primer paso para la sensibilización. Estoy contigo, no hemos logrado la ley, pero han pasado muchísimas cosas. Ayer alguien me dijo, hay una bebida de Malta, le bajó la cantidad de azúcar que tiene esa bebida. Entonces fíjate que yo sé que las empresas empezaron a cuestionarse.
Las familias nos estamos cuestionando. Mira, todos los días pasan cosas muy lindas con eso. Nos llaman colegios como, ¿y puedo vender tal cosa en la tienda escolar? Entonces me parece pues muy lindo, inclusive que nos estemos preguntando. Ahí tengo una buena noticia y vamos a sacar una app muy pronto que va a permitir, se llama Escáner Nutrimental, que va a permitir, por ejemplo, que yo misma, vía app, pueda ver si un producto tendría 1, 2 o 3 sellos y cuáles sellos tendría. Y eso finalmente lo que va haciendo es que le da el poder a las personas, el poder a los ciudadanos, porque fíjate que la información es poder y así seamos poco dados de pronto a participar, y yo creo que cada vez más esto que está pasando en las redes sociales, nosotros vemos, sabes que con mucha alegría lo que está pasando con los papás y las mamás jóvenes. Venimos apoyando, por ejemplo, a un grupo de mamás. De WhatsApp. Yo creo que eso es un tema que da para todo un programa, bueno, porque WhatsApp, los grupos de WhatsApp de colegios... Pero mira, de Facebook también tenemos un grupo de mamás que se llama Mamá Informada, apoyándose unas y otras, por ejemplo, para poder lactar a sus hijos, tener esa lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, y a pesar de que a veces no hay tantos apoyos, como dices tú, del Estado, pues nosotros creo que sí podemos empezar a generar esos cambios, y ese grupo de mamás surgió de 1, 2, 3, 4 mamás que empezaron a organizarse, y hoy es un grupo muy grande, que hay mamás conectadas por todo el país buscando, por ejemplo, ese objetivo fundamental. Y estoy segura que en la medida en que sus hijos crezcan, esas mamás después van a empezar también a generar cambios en otros temas, porque en la medida en que crecen los hijos, las preocupaciones nuestras van cambiando. Y además ahora estamos hablando de la vapeada con las redes sociales, con tanta cosa, pues obviamente cada vez se van presentando nuevas problemáticas y nuevos temas que tienen que ver con nuestros hijos. Total. Y de verdad que no debemos esperar a que estos actores externos tomen las decisiones por nosotros y mucho menos por nuestros hijos. Y ya para terminar, porque se nos va volando el tiempo, yo sí quisiera que tocáramos rápidamente el tema de la salud mental de los niños en Colombia. ¿Cómo está esa salud mental de los niños en Colombia? Hace poco vimos unas cifras que salieron de suicidios, en donde hablan que de medicina legal, de los 28.615 intentos de suicidio en el 2018, 73% de esos, que es bastante grande, es entre niños de 10 a 29 años, y que va en incremento ese tema de la salud mental de los niños. Sí, es un tema de gran preocupación, y empezó a llegar tal vez a Red Papás. Las primeras cosas que empezamos a saber fue como de lo que se llama el cutting, de cortes que de pronto los niños se hacían, que parecía una moda. Es un tema además que también ha llegado mucho a través de los retos en internet. Recordemos un poco hace tal vez unos 2 o 3 años con algo que se llamó la ballena azul. Entonces, es un cuestionamiento muy profundo. Venimos trabajando, digamos, lo que hace Red Papás cuando llegan estos temas, y recogemos las preocupaciones de padres y madres, pero lo que vamos haciendo vamos formando grupos de expertos que nos ayuden a resolverlo. ¿Qué les puedo contar por ahora? Estamos trabajando para ayudarle a padres y madres a saber sobre 4 cosas. Tal vez el primer tema es los problemas de comportamiento. No es que sea un tema de una enfermedad mental, no, pero un problema de comportamiento ya le va dando a uno una línea de que hay que actuar. El segundo tema también es la ansiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi hijo es muy ansioso? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo puedo manejar? El tercer tema ya es la depresión. Empezamos a ver niños con unos rasgos depresivos, y el cuarto, que ya es como la preocupación más grande, es este tema de pensamientos o intentos finalmente suicidios, y estamos trabajando, digamos, en esto. Entonces, ahí tenemos una gran tarea. Los invitamos a seguir a Red Papás en las redes sociales, en la página web. Estamos permanentemente dando información, conferencias, y todos los contenidos que vamos sacando están disponibles en www.redpapaz.org. Carolina, muchísimas gracias por esta charla en Ellas Dicen. Ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Recuerde seguirnos en las redes sociales como @Canal Capital, y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Muchísimas gracias.